Bienvenidos a este programa especial, el último de este ciclo 2014, es nuestra 13ª temporada consecutiva, nuestra segunda en BTV Uruguay. ¿Cómo estás, Gabriel? Miguel, buenas noches. Se fue volando el año, ¿eh? Es una frase que no había escuchado. Usted y han sabe. pasado muchísimas cosas en esta mesa. Es así. Como decíamos la semana pasada, pero bueno, por si alguno no lo escuchó, hoy vamos a tener algunos de los mejores momentos del programa. Tal vez algunos programas tuvieron mayor relevancia de lo que vamos a repasar acá, pero fueron tan puntuales que perdieron el impacto del momento y quedarían muy descontextualizados con lo que pasó después. Por eso, el resumen de algunos de los mejores momentos va a pasar, por ejemplo, Gabriel Romano en este primer bloque. Vamos a tener a Eduardo Botinelli, director de la empresa Factum, y a Alem Mizrahi, director del Grupo Radar, para hacer un análisis de lo que fueron los resultados de las elecciones, teniendo en cuenta lo que venía pasando antes, es decir, lo que las encuestadoras venían señalando que la opinión pública, cómo se estaba moviendo la opinión pública. ¿Y qué pasó después? Exacto, esto es después de las elecciones y antes de la segunda vuelta. ¿Se equivocaron las encuestadoras o tienen argumentos suficientes como para demostrar que su trabajo estuvo, en el caso de estas dos empresas, dentro de lo que puede considerarse un margen de error, por ejemplo? Bueno, de esto fue que conversamos en esa mesa aquí en Poder Ciudadano. Y obviamente un fragmento de ese día. En Uruguay nos acostumbramos, por suerte, gracias a los éxitos que ha habido, y que efectivamente los resultados que se difunden el propio domingo terminan reflejándose al otro día con los resultados de la Corte Electoral, pero en el mundo no es así. En el mundo no es a través de empresas privadas que se conoce el resultado previo, sino que hay financiación del Estado. No necesariamente tiene que ser empresas privadas, en algunos países es así, sino que haya mecanismos de conteo rápido que permitan que las certezas que se pueden dar desde forma privada se pueden hacer desde el lado público por una cuestión sencilla. El ejemplo que ponemos siempre, ya pasó en el 62, que el Partido Colorado festejó toda la noche y ganó el Partido Nacional, pero supongamos el 2004, ¿no? Claro. En el 2004 era un hervidero Uruguay, digamos, ¿no? O sea, era la primera vez que la izquierda podía acceder al gobierno y no se sabía si llegaba o no llegaba, y se supo y se festejó y lo que sea por las proyecciones que se hicieron en cuenta. Entonces, claro, esos antecedentes que fueron exitosos llevan a que haya una demanda desde los medios que financian y desde el resto de los medios, esperando a ver cuál fue el resultado, cuando las urnas se cerraron hace una hora, ¿no? Entonces, claro, eso lleva una presión, ¿no? Bueno, digamos, dentro de ciertos márgenes no hubo grandes errores. Estoy hablando del domingo y de la proyección de escrutinio. Hubo sí pequeñas desviaciones, ¿no? Es decir, nosotros el primer número que presentamos es 46%, que fue el más alto de quienes proyectamos ese día y que después fuimos ajustando y llegamos a 47 y después nos salió al aire, llegó a 47 y 2 décimas, ¿no? Pero eso ya está, lo que se vio fue 47, ¿no? Es decir, dentro del margen de error se terminó proyectando bien. Exacto. Cuando uno proyecta, perdón, porque siempre manejamos los márgenes de error de la encuesta que se hace previa a la elección. Ahora, cuando uno proyecta escrutinio, ¿qué margen de error se maneja? En general es máximo 1%. Máximo 1%. Para el 2004 justamente habíamos hecho unos modelos específicos que nos había permitido bajar ese margen. Y por eso pudimos anunciar el 50,9% con certeza. Pero ahora estamos manejando para un 1% razonable que se mueva una proyección de escrutinio con respecto al resultado final. Claro. Alem, una primera reflexión sobre esto que decíamos. ¿Qué pasó antes, en tu caso, porque tú no hiciste proyección de escrutinio, y por qué crees que pasa esto, que está pasando esta hiperdemanda, digamos, de números de las encuestas? Yo creo que se ha instalado en los últimos años en la opinión pública uruguaya, debido a distintos factores, la creencia de que las encuestas son gurúes, son oráculos. Es el oráculo de Delfos que va a predecir qué es lo que va a suceder dentro de 2 semanas, dentro de un mes, dentro de 3 meses a veces. Y las encuestas nunca pretendieron ni pretenden ser un oráculo.
Las encuestas lo único que pretenden ser es una fotografía puntual en un determinado momento del tiempo del estado de la opinión pública en ese momento del tiempo. Y esa fotografía además no solo está desactualizada, porque en el momento que se publica ya transcurrió una X cantidad de días desde que se terminó el trabajo de campo, sino que además esa foto no solo está desactualizada, está como corrida, como si uno saca una foto y deja el obturador prendido, abierto, digo, y pasa un auto adelante, porque entre el día 1 y el día N, entre el primer día y el último día que hiciste el trabajo de campo, siguieron sucediendo hechos políticos que van cambiando el estado de la opinión pública. Y en esta elección en particular, nosotros veníamos viendo desde hacía bastante tiempo que había un porcentaje del electorado mayor que en otras elecciones, particularmente volátil, ustedes lo dijeron también, que iba cambiando de opinión permanentemente. Nos pasaba que cuando supervisábamos el trabajo de campo, algunos días después de haberse hecho determinadas encuestas, llamábamos por teléfono a la persona para verificar si el encuestador efectivamente había ido y le preguntábamos a quién iba a votar y nos decía algo distinto de lo que había dicho 3 días antes. Y le preguntábamos, ¿pero usted dijo tal cosa? Sí, pero cambié de opinión. Y a veces entre opciones que eran que parecían a priori bastante contradictorias entre sí. Entonces, en un escenario en el que había un porcentaje de no sabe más alto que de costumbre, y además sabíamos que había un porcentaje no menor de quienes decían voy a votar a X o voy a votar a Y, que en realidad no era un voto firme, entonces era tratar de sacar una fotografía de algo de movimiento permanente y era muy difícil. Muy complejo. Entonces, la última fotografía que sacamos, y aquí hablo de Radar en particular, fue entre el viernes y el martes previos a la elección. Tratamos de concentrar el trabajo de campo en la menor cantidad posible de días y lo hicimos online, pero transcurrió prácticamente una semana entre el momento que terminamos el campo y el momento que fue la elección. Y en esa semana siguieron sucediendo cosas y sabíamos que iba a pasar. Y en este momento además ¿Y es un escenario nuevo ese? Porque ¿cómo pararse frente a eso de aquí en más? Bueno, no es un escenario nuevo, sucedió en las elecciones internas, claramente. Pero ahí 1 millón de personas no vota, entonces la gente no puede... Bueno, pero hubo una corrida de votos hacia la calle en la interna del Partido Nacional en la última semana, en los últimos días, y te diría hasta en las últimas horas a través de las redes sociales. Y sucedió en el 2004... cuando nuestras encuestas y las de Factum también nos daba una intención de voto hacia el Frente Amplio 2 y 3 puntos por encima de la que finalmente tuvo y creemos que el acto final en la Avenida Libertador y la inmensa caravana que hubo en la Rambla hizo que hubiera gente que se diera vuelta y dijera no, yo no le doy la mayoría parlamentaria, no le doy la mayoría absoluta en primera vuelta, y votaron al Partido Nacional. Entonces, ocurren cosas en la última semana. No es un fenómeno nuevo y quizá esta vez fue acrecentado. Claro. No, en el 2004 estuvo también, no sé si se acuerdan, una campaña del Foro Ballista enfocada en el MPP, que venía en un crecimiento muy importante, y nosotros detectamos después que efectivamente había un trasvasamiento de votos del MPP al Partido Nacional, que además tienen raíces, alguna raíz común, ¿no? Claro, pero eso no lo podemos saber en forma anterior, se ve después. Claro, después hacen los estudios y terminan dando lo mismo que daban las encuestas. Bueno, es decir, se termina justificando, pero bueno, es lo que podemos investigar y dentro de las limitaciones que tiene la técnica, que esto, aparte, no es nuevo. Cada vez que hay una elección, hay críticas hacia las encuestas, y siempre la respuesta es la misma. O sea, el tema de dónde vienen y hacia dónde apuntan, pero las limitaciones de la encuesta siempre las planteamos. Y tenemos otra cosa que me parece que ha colaborado. El electorado uruguayo siempre se movió muy poco. Por lo tanto, las encuestas daban resultados muy parecidos a lo que ocurría. Y nos malacostumbramos. Y de hecho nosotros lo remarcamos constantemente y nos tomaban el pelo también, diciendo que el sistema de encuestas que teníamos en Uruguay era de los mejores que había en el mundo. O sea, no había antecedentes en que las encuestas reflejaran tan bien el comportamiento. Y eso no era solamente mérito técnico, era porque había poca volatilidad, porque nosotros vimos una semana antes y en esa semana había muy poco movimiento.
¿no? Ahora que vemos que hay más movimiento, nosotros incluso en la presentación final de resultados, entre las cosas que presentamos fue que quienes tenían el voto decidido eran el 73% del total de quienes se inclinaban por un partido. Y desagregamos dentro de cada partido cuántos dudosos había. Es decir, del 44% que nos daba el Frente Amplio, 9 eran dudosos. Del 32% que nos daba el Partido Nacional, 8 eran dudosos. Del 15% del Partido Colorado, 4 eran dudosos. Y por eso nuestra proyección fue en rangos, y el Partido Nacional y el Partido Colorado, el rango arrancaba abajo de la encuesta. No era hacia arriba. De hecho, se nos cuestionó el jueves en algunas audiciones, diciendo cómo puede ser que dé hacia abajo de la encuesta. Bueno, porque podían perder votos.